Vamos a presentar a María Tinoco. María es Partner Gen AI para la región EMEA en Johnson Johnson. Ha liderado proyectos clave de inteligencia artificial involucrando a más de 500 colegas en EMEA con impacto en Johnson Johnson global y Latinoamérica, y fomentando la adopción de ChatGPT, de la inteligencia artificial dentro y fuera de la organización. María posee un máster en Management Global con distinción por la Universidad de Management de Amberes y una licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Pavista. Completó un curso de Economía de la Salud en Harvard Business School Online como mentora y cofundadora del grupo de recursos para empleados hispanos y latinos en Johnson Johnson. María ha recibido varios reconocimientos, incluido el premio Capítulo Emergente del Año en Diversidad, Equidad e Inclusión. Habla, pues, es bilingüe, tiene conocimientos de neerlandés, alemán y francés. Es conocida por su capacidad para traducir las visiones en acciones, y también es conocida por empoderar equipos con su liderazgo y adaptabilidad. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a presentar de una vez a Pedro, si te parece, y ahí ya les damos entonces el paso a los dos, ¿ok? También tenemos a Pedro, otro consecuente con la causa de UDO Alumni Foundation. Pedro es coordinador del grupo de aspectos de ISO Sustainable FinTech. Es ingeniero mecánico con doctorado en aeronáutica, cuya experiencia abarca sectores académicos como Imperial College London, ingeniería, transporte, energía, finanzas, entre otros. Su trayectoria profesional se ha centrado en la innovación, la investigación, la transformación digital, especialmente en tecnologías de datos como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y las cadenas de bloques o blockchain. Pedro cuenta con más de 23 años de experiencia en programación y tecnología, de los cuales 15 años se dedican a trabajo en inteligencia artificial, incluyendo áreas como procesamiento de lenguaje natural, visión por computadoras, satélites, series temporales, monitoreo de salud estructural, entre muchas otras aplicaciones de inteligencia artificial. Es también un emprendedor, es consultor con posiciones internacionales destacadas, como líder del grupo especializado de ISO TC322 TAC 1 en tecnologías aplicadas a finanzas sostenibles, y ha publicado más de 50 artículos en referencias y revistas internacionales, y ha sido colaborador también de Conexión Udo Alumni, yo creo que desde que empezamos. Entonces, bienvenido Pedro, bienvenida María, por favor, tómense la libertad, los vamos a dejar para que puedan entonces ustedes compartir pantalla si es necesario. A ambos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lisa. Y Gracias. yo voy a ayudarlos a moderar un poco la sesión hoy en día. Bueno, primero María y Pedro, nuevamente un millón de gracias por estar acá. ¿Ok? Ya Cris ahora los presentó, pero si quieren dar un saludo inicial cada uno a la audiencia. Tenemos estudiantes en lecherías que están ahorita mismo allí conectados. Tenemos la audiencia online que son ponentes, profesionales, y también hay estudiantes online. Si quieren dar un pequeño saludo de bienvenida, adelante. Claro, Jordi y Crisaura, muchísimas gracias por esta invitación y qué ilusión estar en un ambiente con puros venezolanos. Tengo demasiado tiempo sin estar en este contexto, entonces estoy feliz de verdad y muy honrada con esta invitación para este evento tan bonito y tan enriquecedor, y que me den un espacito de tiempo para contarles de un tema que me apasiona y bueno, conocernos y aprender juntos. Así es. Eh, Pedro. bueno, por mi parte, igual, bueno, muchas gracias, primero, bueno, a los organizadores, Jorge, Crisaura, Udo Alumni. Como dice, yo creo que esto es una iniciativa que, bueno, tenemos que seguir apoyando y siempre yo estaré aquí para eso. Así que bienvenido a todos los demás, que los que están en Venezuela, saludos, y al resto de los ponentes, muy buena charla, muy buena organización. Así es. Bueno, y hoy el tema que traemos con María y con Pedro es básicamente el tema bueno, en inglés es prompt engineering, ¿no? La verdad, hoy en día millones de personas estamos todos, bueno, ya hay como no sé cuántas, ustedes me sabrán decir cuántas herramientas de lenguaje hay ahorita disponibles, pero mucha gente está hablando con Gemini, con ChatGPT, con Copilot, con una serie de herramientas, y tal vez no estamos sacando el mayor provecho de ellas, tal vez no sabemos cómo usarlo. La decisión de traer este tema es que
si ya sabemos la importancia que tiene la habilidad humana dentro de la carrera de ingeniería, así como también Edith lo definió que hay que aplicar, hay que practicar, o sea, pónganse a estudiar, dijo Edith, ahora es, bueno, ok, ¿cómo lo hacemos, verdad? Y eso nos lleva a este tema donde podríamos decir que este tema del prompt engineering, ya Pedro me está educando que ya no se llama tan así, pero bueno, vamos a intentar explicarlo de forma sencilla. Vamos a empezar por el principio, como decían por allí. María, o si quieres, María, ¿nos puedes dar una pequeña descripción muy breve y simple para poder entender qué es el prompt engineering, por qué se habla de engineering en un tema que es solo escribir o un chat, algo así? Perfecto. No, buenísimo. Lo más simple para entender qué es prompt engineering o qué es un prompt es una instrucción que tú le das a un sistema de inteligencia artificial para que genere una respuesta o realice una acción. Entonces, básicamente, cómo nos comunicamos como humanos con sistemas de inteligencia artificial y sus modelos en ChatGPT, Copilot, Gemini, etcétera. Entonces, lo importante del prompt es que depende de la calidad del prompt que tú escribes, es directamente relacionado el resultado que vas a tener. Entonces, si tú sigues unos ciertos lineamientos al escribir tu instrucción, pues mejor va a ser el resultado. Eso es lo más sencillo. Pedro, yo sé que tú hablas más, estás más metido en la parte de deep language, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué puedes No, yo, complementar? bueno, yo creo que María dio excelente introducción. Básicamente es eso ahora, la cosa o lo que está pasando es que esas prompts o esas instrucciones se están poniendo cada vez más y más complejas. Al punto que, bueno, yo por lo menos ahorita yo estoy trabajando en este tema y tengo prompts que son 15, 20 páginas. Imagínate 20 páginas, ¿no? Sí, se están poniendo muy complejas, empiezan ahora primero diciendo, bueno, cuál es el rol que tiene como la persona o cuando tú haces la pregunta, que se ubique por lo menos, mira, es un ingeniero de proceso que tienes, estás a cargo de esto y eso. Ya con eso ya puedes tener a lo mejor media página, una página ahí explicando simplemente, básicamente, quién es que está haciendo la pregunta. Y después puedes añadir más y más. Ujú. Pero en una esencia es eso, un conjunto de instrucciones que sí, puede estar muy, muy estructurado y ya se está convirtiendo en muy, muy complejo. Ya, no, excelente, excelente. En la práctica, hoy en día muchos estudiantes y profesores, tal vez, y todo el mundo en general está usando ChatGPT y estas herramientas, ¿no? Entonces, María o Pedro, cualquiera de los dos, quien quiera, ¿quién nos puede comentar cuáles son los errores más comunes que ustedes están viendo cuando, María, tú haces estas adopciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son los errores más comunes para tener en mente cuando usamos estas herramientas? Listo. Bueno, como estamos hablando de prompts, para mí es importante diferenciar errores que cometemos al hacer un prompt o errores que cometemos al al escoger un modelo o incluso al usar la respuesta que nos da ese prompt. Ok, Entonces, porque son cosas que pueden llevarnos a elementos diferentes. Yo soy de las personas que te va a decir, hay pocos errores que podemos cometer al hacer un prompt, porque yo lo que quiero es que lo intentes. Inténtalo, aprende, lánzate y aprende mientras vas intentando y experimentando con las herramientas. Pero sí hay algunas cosas delicadas que no se nos pueden olvidar y me gustó mucho que en la sesión anterior y lo mencionó todo el tema de mantener un ojo crítico al ver las respuestas y todas esas cosas. Entonces, quiero ver cómo diferenciamos el error al hacer un prompt, que es poco, porque es básicamente cómo aprendes a escribir tu instrucción, pero a la hora de, por ejemplo, interpretar una respuesta o cuál es la intención de tu prompt, tenemos que tener, son elementos éticos que tenemos que tomar en cuenta de qué información estás pidiendo hacer o qué instrucción estás pidiendo hacer dentro de tu prompt que no sean dañinos a la sociedad, ni a tu persona, ni a tu organización, ¿no? ok, Entonces, hay para eso mecanismos o, bueno, actos legales, leyes que hay en Europa, por ejemplo, el acto de IA de la Unión Europea existe y así en diferentes regiones y en países ahora han habido esos pasos para asegurar el uso regulado, digamos, dentro de lo que cabe de estas herramientas. Ahora, una de las cosas importantes para darles algún ejemplo es el uso de la data personal
de los individuos o el uso de la data de tu organización. La razón por la que en la sesión anterior hablaron de que, que Microsoft abre todo un espacio para que en tu computadora del trabajo exista un ambiente que sea solamente para tu trabajo, es porque en las compañías como Microsoft, como Google, como OpenAI, usan esa data y tienen completa libertad de hacer y rehacer y deshacer con esa data lo que quieran. Entonces, es cómo tú te proteges tu propia data, la data de tu organización, que puede llegar a conflictos que pueden ser legales y puedes llegar a repercusiones como empleado que no quieres llegar a eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por ahí del uso ético y les podemos mandar unos links que dicen esas leyes para que estén bien actualizados de, bueno, qué es importante, no solamente para ustedes, para la data de ustedes personal o de su familia que están poniendo en estos sistemas, pero también si en su ámbito de trabajo están ofreciendo estas cosas, que cómo, digamos, proteger la data de su organización. Ahora, a la hora de ver las respuestas de que te da una vez que haces el prompting, te da la respuesta, es ver con mucho ojo crítico qué te está diciendo esa respuesta. Porque sí sabemos que ahora, hoy en día, los modelos de los Large Language Models han evolucionado muchísimo para ser más concretos y más correctos. Dentro de todo, todavía siguen existiendo lo que se llaman alucinaciones, porque es desde dentro de todo inteligencia artificial. Y una alucinación en la inteligencia artificial es básicamente se inventó algo, no sé de dónde lo sacó, y ahora yo me inventé que esta es la respuesta, y te lo dice, pero con una confianza que tú dices, bueno, yo te creo todo lo que me estás diciendo. Entonces es como que, bueno, revisa bien cuál es la fuente que usó el sistema para darte esa respuesta. Entonces, tener ese ojo para ver, bueno, aunque tú creas que esto suena completamente legítimo, revisar un poquito qué hay detrás de eso y de dónde salió para tú estar seguro que cuando vayas a usar esa respuesta en cualquier contexto que necesites, pues lo puedas aplicar. Último, y ya te doy Pedro porque tú eres el que más sabe de esto de todo, y sé que esto además lo vamos a hablar después también, pero es el error al hacer el prompt, que no hay error, pero digamos hay, como Pedro también mencionó antes, características específicas para tú poder tener el mejor resultado de tu prompt para empezar. Entonces, si le das un rol, un rol, una tarea, un objetivo específico, cosas que puedan guiar al sistema a darte la respuesta que tú quieres, pues con mejor calidad vas a tener la respuesta. Pero Pedro, ¿tú qué opinas? Cuéntame. Ya que me No, guío. no, totalmente de acuerdo con todo eso. Yo digo que, de hecho, ese último punto yo creo que es el error más común que se está cometiendo ahora probablemente es que no le preguntas al AI, hey, ayúdame a crear el prompt. Literalmente. Exacto. Y en efectivo te va a decir, si le dices más o menos de qué es, te va a dar toda una estructura para que después le hagas la pregunta y te dé la respuesta, pues. Así que yo diría que sí, esa probablemente es la cosa más fácil de hacer. Hay otros problemas, obviamente, que están surgiendo y yo creo que María lo tocó, que es básicamente que es uno de los, yo diría, de los problemas que se están tratando de resolver y de hecho yo paso la mayor cantidad de mi tiempo en eso, en alucinaciones. Eh, Porque si vas a empezar a usar estas herramientas totalmente y van a completamente, por lo menos, automatizar procesos, tienes que confiar en los resultados, pues no puedes tener alucinación. ¿Y cómo haces eso? Hay diferentes formas. Una de las principales es que sí, ya ahorita ChatGPT y muchos lo están haciendo, ponen citations o referencias de dónde saca el contenido con cada párrafo pero vamos más allá. Una de las cosas que ahorita yo creo que todas las organizaciones usan, que lo usas con RAG. RAG significa Retrieval Augmented Generation, que es donde tú agarras y embeds en estos AI el contenido de tu empresa. Por lo menos, bueno, María, ahorita estamos hablando de ingeniería, imagínate, es proceso y tienes muchos manuales de procesos y todo eso. Entonces, esos manuales se le pueden añadir como conocimiento adicional y entonces se espera que cuando dé una respuesta, si es por ejemplo de ingeniería, que haga referencia al específico párrafo donde está, mira, hay que hacer esto, esto, y aquí está la referencia. Entonces, esa es gran parte de lo que yo estoy haciendo ahorita, de hecho. Sí, para Excelente. poner todo esto que la gente lo confíe y spread.
Y, Eh, y, y Pedro, allí que voy a hacer más adelante vamos a tocar eso, porque también hay un tema con el agente versus lo que tú puedes hacer con relación al modelo genérico, voy a llamarlo de esa forma. Ahora, damos un ejemplo de un proyecto real, solo para aterrizar el concepto, ¿no? O sea, lamentablemente no tenemos tanto tiempo, nos gustaría ir a la herramienta, de repente tenemos que ir pensando en eso, ¿eh? Para 2026, hacer un workshop de solamente prompt, pero eh, si tienes un ejemplo, Pedro, de algún ejemplo real donde tú dices, mira, esto funcionó así, funcionó así, esto fue lo que pensamos y esto fue el resultado, algo así que nos puedas compartir. bueno, sin dar muchos detalles de lo que es todo crítico, Excelente, sí. eh, la herramienta de hecho que estamos construyendo una plataforma no puedo mencionar específicamente la empresa en la que estoy trabajando porque no conseguí permiso, pero Ok, todo el mundo la conoce y básicamente la plataforma en la que yo estoy involucrado específicamente es para crear documentos. Es para la ok. automatización de documentos completos. Imagínate ustedes como ingenieros, por ejemplo, o en donde sea, tienes que producir a veces reportes, imagínate. Ujú, O hay algo que hacer, por lo menos una inspección de una planta, una parada de planta o de Health and Safety, cualquier cosa, siempre hay que hacer un reporte y algunos de estos reportes son, número uno, son repetitivos a veces, porque es que, es la misma cosa que hicimos el año pasado, pero bueno, no, ahora hay que actualizar aquello, hay que actualizar esto. Número dos, algunas veces por regulaciones y por cosas de esas son a veces larguísimos. Hablamos de 50 páginas o hasta más, ¿no? 100 páginas. Y cualquier documento de este tipo, como digo, puede ser un reporte de una inspección, una parada de planta, va a tener a lo mejor, vamos a poner, yo ahorita estoy trabajando con documentos que tienen como unas 25, lo llamamos elementos, o 25 secciones. Y cada sección empiezas con una introducción, imagínate, como hacer un reporte en la UDO, ¿no? ujú, Automatizar tu laboratorio, reporte, o incluso automatizar la tesis, imagínate. Damos una tesis que pueden ser 50, 100 páginas, pero todas tienen la misma estructura. Mira, empiezan con una introducción, hay metodología, después viene análisis de resultados, después vienen conclusiones. Y bueno, obviamente tesis, vamos a ponerlo un poco aparte, porque tesis oficialmente una de las cosas es que tiene que ser original, no puede estar copiando de otra cosa. Pero cuando hablamos de reportes que se producen tan comunes en industria, en empresas de ingeniería y en muchas otras, donde básicamente es actualizar cosas que ha pasado nuevas, que pasó los últimos resultados que se estuvieron de un proceso o de algo más, pero a la final se hacen muy, muy repetitivos. Y lo que estoy trabajando es una plataforma que literalmente está automatizando completamente el proceso. Eh, Obviamente el plan, todavía no estamos ahí, sobre todo yo trabajo en una empresa que también es muy regulada. Eh, y la idea es que primero, básicamente, ahorita una persona trabajar con uno de estos reportes puede tomar una semana, hasta más. La idea es que una persona puede hacer uno de estos reportes, de hecho, mucho más rápido. Y de los reportes a los que estoy me refiriendo yo, de hecho, como se mencionó antes, ¿no? No es que es reemplazar los humanos, es que el humano va a poder hacer más, ¿no? Augmented intelligence, eso. O sea, a veces como yo menciono lo que significa AI para mí, es que no es artificial intelligence, es augmented intelligence. ok, Y, Excelente. y estamos en el proceso de recolectar mucha evidencia, muchas evaluaciones. Yo, de hecho, estoy específicamente encargado de evaluar las herramientas. Entonces, bueno, muchas estadísticas para ver average, comparando con baselines, introduciendo mejoras también, viendo, mira, cuando mejoramos esto, la respuesta mejoró un 3% o el performance. Y sí, de forma muy sencilla, eso es lo que estoy ahorita automatizando completamente. La idea es que en 2 años ya muchas de estas cosas está completamente automatizada. excelente, excelente. María, ¿tú tienes algún otro ejemplo en tu mundo que es bastante amplio? Sí, De que nos puedas compartir un poco más aterrizando la idea de la importancia de saber cómo interactuar con estas máquinas. Bueno, a mí me parece que el comentario bien certero lo hizo Ediglo. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de las máquinas para poder aprovechar al máximo el beneficio que deriva, ¿no? De eso. ¿Tienes algún otro ejemplo que quieras compartir con los muchachos y con la audiencia?
100% de acuerdo con eso. Creo que también una manera de verlo, además del ejemplo, porque ejemplos también incluso puedes preguntarle a ChatGPT, dame los ejemplos. Creo que lo bueno es también diferenciar, bueno, cuáles de estos prompts me van a ayudar a mí, a mi productividad personal, cuáles de los prompts pues, pueden ayudar a mejorar la productividad de ciertos procesos Ujú, y qué prompts pueden ayudarme a entender más el contexto del ambiente en el que estoy. ¿Cómo puedo entender en mis compañeros de ingeniería o mis futuros clientes o las empresas, si tengo que trabajar con arquitectos o tal, ¿sabes? Los de multifuncional, cómo para otras funciones, además de la mía, esto también les sirve para en un futuro, pues, aprender a unir los puntos de conexión y poder ser más eficientes como equipo juntos. Entonces yo creo que entender que hay esas tres posibilidades, dependiendo del contexto en el que tú estés y lo que necesites, sabes que lo puedes implementar e incluso, como dijo Pedro, pedirle a ChatGPT que te ayude a hacer el prompt que te ayude a lograr tu meta. Entonces, ejemplos de actividades que son muy populares y que también hay, van desde las más básicas hasta las más complicadas. De las más básicas que nosotros siempre sugerimos es, atrévete a usarla para resumir documentos. O sea, como Pedro dijo, "Ay, son 50 páginas, 100 páginas. O sea, me tengo que leer esto súper rápido, dame cuál es la esencia para yo poder, y entonces poder presentar y entender esto y rendir mejor y mostrarme mejor y y tener un mejor resultado en mi proyecto. Em, ¿Cómo puedo? Otro ejemplo puede ser este término que es tan complicado de entender y de explicar. ¿Cómo lo puedo explicar de manera más sencilla a mi cliente? ¿Cómo lo puedo ayudar a entenderlo? Por ejemplo. Y así es no solamente cómo me resumo, pero cómo me ayudas a mí a yo rendir mejor. El claro. ejemplo de la tesis me pareció un ejemplo buenísimo, más allá de, porque obviamente tiene que ser original y que no te haga la tesis, es más, critícame mi tesis. ¿Qué me falta? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo escribir esto mejor? Y te va a ayudar a tu poder identificar cuáles son los huecos que te faltan para completar, para tú tener una mejor nota, para tú poder tener un mejor rendimiento. Puedes incluso preguntarle, actúa como mi profesor, que es súper estricto y no, o sea, entonces, y ve y busca mucho fallas en esto, esto y esto. ¿Cómo ves que en mi tesis me falta o cómo ves que mi tesis sí lo tiene? Y no solamente identifícalo, sino dame recomendaciones de cómo mejorarlo. Porque de nuevo, la idea no es que, esto no es Google, esto no es dame la respuesta a una pregunta que tengo. Esto trabaja contigo, te ayuda a generar un resultado tangible después de que lo usas. Entonces, ese tipo de cosas, pensándolo, eso es de las cosas básicas y puede ir hasta más avanzado de ayúdame a analizar esta data, ayúdame a tener resultados, ayúdame a desarrollar un modelo, porque en las sesiones anteriores hablaron sobre cómo hacer el coding, sobre cómo hacer, y luego cuando hablamos de agentes, que es el tema, o sea, que está muy trending en el momento, pero digamos, es más avanzado de cómo los agentes, la IA tú haces un prompt y entre ellos mismos se promptean para ellos ponerse de acuerdo de cómo sacar el resultado final más óptimo aún. Entonces, es como, depende en el nivel en el que tú estés y de tu interés, empieza haciendo un resumen, empieza escribiendo un email, empieza con lo poquito y luego vas avanzando a ayúdame a analizar esta data y luego te metes en el tema de los agentes. Pero dale poco a poco, explora, aprende, atrévete a equivocarte, porque lo peor, porque no hay nada que puede pasar, sino que no lo intentes y que no te atrevas a explorarlo y compartirlo y traer a tus compañeros en que se unan a la nota contigo. Excelente, excelente. Tú mencionabas que hay una estructura, ¿no? Para poder hacer esto más efectivo. Y mencionaste varios ejemplos. Bueno, critícame la tesis o resúmeme este documento, ¿no? Es importante como dejar claro que no es simplemente chatear con la herramienta. No sé si pueden reforzar ese punto de una forma algo rápido donde las personas puedan pensar cuál es la estructura básica, ¿no? ¿Cuál es la estructura que yo debería pensar? Si les pueden dar unos... Si alguien
en la sala allí quiere abrir ahorita mismo un Copilot porque no nos da tiempo aquí en la sesión, pero alguien quiere intentar algo muy rápido allí. ¿Cómo deberían pensar en la estructura rápidamente? ¿Qué les recomendaría? Yo sé que esta pregunta es un poquito por la izquierda, pero ¿qué le dirían? ¿Quieres tú, Pedro, o le doy yo? Si quieres, tú empieza, ¿no? Primero Ok, las perfecto. preguntas. Yo tengo tipo tus cinco fundamentales. Ok, Y luego, si no quieres hacer los cinco porque está flojo, tengo dos. Entonces, ok. empezamos con el cinco porque te digo los dos y luego no me escuchas los demás. Entonces, el primero es cuál es el rol de la persona que está haciendo, que está dando la instrucción. ¿Quién soy yo? Yo soy María y estoy preguntando como mi rol de partner de generación y quiero hacer una presentación para Udo Alumni. Eso soy quién soy, ¿no? Y eso está dando contexto. Luego, la tarea. ¿Qué quiero hacer? Entonces, quiero hacer unos mensajes clave para compartirle a los compañeros qué es la IA. Ahora, ¿qué enfoque va a tener eso? Ujú. Destaca tendencias clave, riesgos, oportunidades, etcétera. ¿Qué formato debe tener? Tiene que ser muy concreto, no me puedo ir por la tangente porque si no, no me escuchan nada y tiene que ser profesional pero amigable. Y tiene que ser en español. Rol, tarea, enfoque, formato, idioma. Si te parece muy largo, porque entonces después, bueno, aquí voy a hacer mi tesis es el prompt, no quiero. Dos, es básicamente la meta que quieres hacer y el contexto. Porque al fin y al cabo, ¿qué tiene un prompt? Tú tienes lo que quieres lograr, el modelo que está por detrás y el contexto que tú le das. Y entre esos tres vas a tener un resultado. Entonces, si tú le das una meta, pero no le das contexto, entonces él te puede decir, por ejemplo, bueno, hazme un resumen de la IA. Ok, entonces te puede dar un resumen de la IA en todas las industrias, de todos los tipos de IA. No, 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 pero yo lo quiero de IA generativa. Te da IA generativa de todas las industrias del mundo, en todos los países, las últimas. No, 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 pero yo lo quiero específicamente generativa de ingeniería, ejemplos, porque yo quiero hacer mi tesis, que es este tema, y tiene que tener tantas palabras, y esta es la estructura que tiene que tener, y necesito que me hagas el draft de la tabla de contenidos de. Entonces, y tú tienes diferentes tipos de respuesta y le estás dando qué es lo que tú quieres lograr, pero en qué contexto quieres lograr esto, porque si no, la respuesta va a ser, bueno, lo que a él se le ocurra decirte, que fue lo primero que le salió. Pedro, Excelente. Pedro, si sobró algo. No, de verdad que eso fue excelente. Muchas gracias, María. No, ya, bueno, lo único que puedo agregar, porque yo creo que, bueno, María, la verdad, lo que dijo, si alguien quiere empezar, está perfecto, que la verdad depende también mucho de la tarea. Como dije yo, en uno de los trabajos yo tengo hasta 15, 20 páginas de prompt, así que imagínate cuántos detalles hay ahí. Y depende mucho, esa es la cosa, ¿no? eh, que dependiendo específicamente de la aplicación, hay muchas cosas que puedes añadir ahí. A lo mejor algo que puedo añadir de la lista que hay es, a veces también pone constraints o cosas que no tienes que hacer o que no quiero ver. No nada más lo que quieres ver, pero sino lo que no quieres ver. Pero no, está muy bien. Ahora, desde el punto de vista de contexto, cuando estás implementando un proyecto en una empresa, ¿no? Por ejemplo, María lo hizo bien claro, 5 pasos, y aquí lo pusieron aquí en el chat para que quede grabado. Ya cuando vas a hacer, por ejemplo, un modelo más específico, ¿no? En tu empresa, ahí la forma de ese entrenamiento es diferente, ¿cierto, Pedro? Ah, perdón, mi hijo. No te preocupes, no te preocupes. Eh, sí, no, depende. Bueno, ahí es donde está también cuando las cosas, obviamente, no sé cómo está funcionando en María, cómo se implementa, dependiendo de la organización y el nivel de riesgo. Lo que está pasando mucho en la mayoría de las empresas es como personal productivity apps, es como cosas personales de productividad. Ok. Y cuando estás haciendo así, la verdad, los chequeos son mucho menores. Como te digo, ese tipo de aplicaciones, básicamente un chat, lo están permitiendo, ¿verdad? Pero eso es muy diferente a cuando ya vas a llegar a un nivel donde
estás pensando literalmente reemplazar humanos de ahí y ponerlo full automation, ponerlo totalmente automatizado. Estos son extremos totalmente diferentes, porque el nivel de riesgo es diferente. Si por lo menos tú estás usando, como estábamos hablando, de esto productivity, de productividad y es personal, a la final, si algo pasa mal, y recordemos que las cosas pueden pasar mal, ahí a la final el que va a pagar los platos rotos eres tú. Tú Claro, vas a salir, tú vas a estar votado porque escribiste mal en email o no hiciste algo y a la final eso estaba firmado por ti. Ahora, cuando tú vienes y estás buscando totalmente automatizar un proceso, donde literalmente no hay humanos en el loop, ya ahí el nivel de chequeo, el nivel de riesgo, sobre todo si, como digo, una empresa, bueno, ingeniería también es muy importante, ¿no? Si hace algo mal ahí, bueno, cosas malas pueden pasar y hasta gente puede morir. Y eso exacto. totalmente diferente porque ahí, ¿quién firma eso? Si algo sale mal ahí, si hay algo mal, ¿quién paga los platos rotos? Y eso es básicamente lo que está pasando en la mayoría de las empresas ahorita, cuando eso se está implementando. Yo creo que eso también es una de las razones que se mencionó temprano. ¿Dónde están las ventajas? ¿Dónde están? Porque se supone que, oh, vamos a automatizar tantas cosas, pero todavía no están votando todo el mundo por todo lo automatizado, ¿no? Y es por esa parte de la liabilidad, responsabilidad. Por ahora, a la final, mucha gente en la mayoría de los places de los lugares donde se está implementando, todavía el humano es responsable. Si algo va a salir mal, ese humano va a pagar los platos rotos y va a ser votado o no. Completamente automatizado y remover el humano, eso requiere mucho más trabajo, mucho más chequeo, que bueno, gran parte de lo que estoy haciendo yo, colectando muchos datos y muchos chequeos para de verdad, porque ahí en ese caso, si algo sale mal, bueno, la empresa está tomando totalmente la responsabilidad, pues, y no un humano. No sé si eso ayuda a clarificar No, también un poco. no, al final no le puedes echar la culpa a la IA de algo que ocurra, ¿no? Y sobre todo por la responsabilidad que tenemos en la industria. Excelente, ¿no? En cierta manera, Buenísimo. no, y hay ciertos, también buscando el futuro, ¿no? Hay ciertas partes que simplemente por el hecho de la industria, el hecho de cómo funciona sociedad ahorita, un humano siempre tiene que estar ahí en el loop, que él o ella, a la final, si algo sale mal, es el que va a pagar los platos rotos y que puede llegar hasta prisión, pues, dependiendo de dónde sea y qué tan mal sea el desastre, ¿no? Claro, Y esa parte todavía, sí, yo no veo en los próximos, ya no, simplemente esa parte siempre va a estar ahí, pero la pregunta es si, qué nivel de detalle y muchas empresas están en eso, tratando de construir esta confiabilidad en las herramientas para de verdad completamente automatizar. Pero no estamos claro. ahí todavía, mucho. Mira, mencionaste algo que nos lleva al siguiente punto, ¿no? Y es qué nos depara el futuro en relación a estas herramientas, ¿no? Y ustedes, como lo están viviendo en el día a día, ustedes están todos los días trabajando con esto, implementando. Mi percepción personal, esto siendo un poco más egoísta en el concepto aquí, es que todo está cambiando extremadamente rápido, ¿no? Si uno se suscribe a cualquier canal de herramientas tecnológicas y de AI o de startups, o sea, de verdad, hay momentos que hay que dejar de leer y intentar aprender una herramienta primero para poder ver de qué se trata esto otro que está saliendo, ¿no? Y sobre todo en páginas como LinkedIn, como donde hay continuamente un bombardeo de información en relación a lo que está saliendo y a la cantidad de startups que están siendo hoy en día, eh, están consiguiendo fondos para seguir invirtiendo en desarrollo mayores. Entonces, ustedes como especialistas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Hacia dónde está yendo la tendencia? Pensando un poco al estudiante que está aquí, a nosotros, los ingenieros, ok, aprende esto, pero también ten en consideración esto y esto otro, porque lo que está viniendo puede ser X, Y, Z. ¿Cómo ustedes ven esa parte en el futuro y cómo nos preparamos para eso? Ujú. La pregunta Ahí, del millón, ¿no? Todas las industrias Exacto. también la preguntan. Y en mi caso, bueno, digamos, escuchando a Pedro. Mi industria es más médica, pero las mismas implicaciones aplican de cualquier uso de la tecnología. No es solamente que es, bueno, me equivoqué, hice un documento mal, lo mandé un email mal, pero si es una decisión que afecta una vida, pues es muchísima responsabilidad, ¿no? Y hay muchas, y de nuevo, refiriéndome a la charla anterior que me pareció buenísima, felicitaciones, porque siempre te preguntan, bueno, ¿cómo va a reemplazar la IA al profesional de la industria específica?
Y la verdad es que, bueno, hay varias cosas que desarticular de allí. Primero que hay industrias que se mueven mucho y juntándolo con la velocidad, que si bien, Jorvik, lo dijiste muy bien, está súper rápido, cómo haces el catch-up, cómo entonces con eso definimos el futuro, ¿no? Entonces, hay que ver que dependiendo de la industria, hay un paso distinto. Unas pueden ir más rápido, unas pueden ir más lento. Depende de las regulaciones del ambiente en el que va atado al tema de responsabilidad, la contabilidad y todo lo que viene involucrado a la toma de decisión con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, para mí, para que no se vuelva tan abrumador el ver, bueno, cómo navego esto y cómo puedo definir el futuro para esta industria en concreto, lo primero que hay que ver es que, primero, la tendencia es que todo esto es una revolución que vino para quedarse y seguir evolucionando. Entonces es, móntate en el tren porque ya se fue y, ¿sabes? Es todo un mindset, una manera de verlo de cómo me adapto y que es constante, no sentirse, no sentir tanta frustración al área de cambio porque ay, hoy fue una cosa y otra fue otra y mañana es otra y en el mismo día cambiaron dos cosas. Yo siento que nosotros como venezolanos, o sea, lo tenemos intrínseco que no importa el cambio porque estamos hechos resilientes para lo que sea. Pero sinceramente es algo que abruma mucho y es entender pues que la tendencia es que vamos a continuar evolucionando y que la IA va a estar cada vez más metida dentro de lo que hacemos y cambiando los procesos de la industria en la que hacemos. Ahora, ¿a qué paso a qué nivel e implicaciones? También depende mucho de nosotros, ¿no? Porque muchas veces lo dejamos a, bueno, lo que decidan los demás, entonces yo tengo que hacer lo más que yo pueda para no quedarme atrás, pero muchas veces sigue estando dentro de nosotros, porque lo que vemos muchísimo es que si bien la velocidad de la tecnología avanza muy rápido, la velocidad del humano es la velocidad del humano. Exacto. ¿No? Entonces, todo el mundo siente que tú estás tratando de alcanzar la siguiente noticia o que es lo último, pero la verdad es que la masa está en lo mismo. Entonces, Ujú. es casi decidir decir, mira, esto es mi interés, hacer casi que tu prompt para ti mismo. ¿Qué partes de la IA me interesan para mí en mi ámbito de mi industria? ¿Qué es lo importante? ¿Hacia dónde está yendo esto? Y para mí, ¿qué rol quiero jugar yo dentro de mi industria para, primero, aprender, pero también asegurarme de que yo también estoy innovando y transformando encima, que no estoy con el pensamiento de no negación, porque ahí ya perdiste, porque tu contexto igualito te va a empujar hacia allá. Entonces, Ujú. eso es muy importante. Y la última cosa es también, básicamente, elegir cómo a ti te gusta aprender, cómo a ti te gusta escuchar noticias. Si tú eres una persona que le gusta leer, bueno, busca noticias que tú puedas leer, pero si tú dices, no, yo prefiero un podcast, yo prefiero un video de YouTube, yo prefiero otra cosa, bueno, hay muchísimo contenido disponible de lo último, entonces búscate tus resúmenes en el formato que te ayude a ti a procesar esa información y luego usa ChatGPT para que te ayude a agarrar esa información y dice, mira, esto es lo que a mí me interesa, ayúdame cómo esto tiene contexto, cómo esto es importante para mí. Y ayúdame a traducir esto para yo poder usarlo y yo poder entonces transformar mi ambiente hacia adelante. Y cómo traigo a mis compañeros que están conmigo, que están tan confundidos como yo, cómo vamos todos juntos hacia adelante. Excelente, excelente. Pedro, ¿algún comentario? Sí, no, bueno, muy interesante. Siempre tratar de predecir el futuro no es fácil. No es fácil. Nadie Pero tiene la bola de cristal todavía. nadie la tiene, no. Pero yo, bueno, creo que voy a poner dos cosas o lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Una parte, por lo menos la parte técnica donde yo estoy trabajando, del punto de, como yo estoy diciendo, ya ahorita, de hecho, en términos técnicos, ya ahorita no estamos hablando tanto de prompt engineering, más context engineering and agentic. Y al punto de que sí, de que a la final, ¿por qué AI no hace el prompt también?
¿Por qué vas a estar aprendiendo tanto el prompt si ya el prompt, va a ser hecho por el mismo AI? Entonces, desde ese punto de vista de la parte de geeks y de tecnología, de lo que está pasando, se está moviendo muy rápido, al punto que sí, que va a llegar nada más de que objetivo, ¿no? Ujú. Mira, esto es lo que queremos hacer y ya el resto de AI va a saber quién eres, qué es lo que estás haciendo, conectado con muchas otras cosas y básicamente se va a ir y va a hacer todo, pues. Exacto. Esa tendencia y eso yo lo veo muy pronto, de hecho, a la velocidad que vamos. Pero por eso quiero poner la otra parte, ¿no? Si bien esto va a estar pasando en varios sectores y las empresas y esos que están en más cutting edge van a estar haciendo eso, después tienes el resto del mundo que no va a estar nada cerca de eso y que está catching up y que a la final del día, ¿no? Y que han sido muchas de las presentaciones hoy, que a la final también todo es de people, ¿no? De gente, ¿no? Ya bien sea que estás en una empresa, y así sea de ingeniería o de empresa de lo que sea, y bueno, teníamos buenas speakers, ¿no? Esta mañana de a la final cómo tú te vendes y a la final todo es ventas y compra y comunicación. Esa parte, yo veo que, bueno, yo la verdad nunca he sido el mejor en esa parte. Yo he sido mejor en la parte técnica y matemática y esa parte de computación. Pero esta otra parte va a ser muy necesaria. Esta parte humana, porque la parte técnica básicamente lo van a estar haciendo las máquinas. Exacto. Y a la final del día, a la final tienes que lidiar con personas, porque las personas, bueno, espero que no desaparezca, porque a lo mejor eso es lo que va a llegar a la conclusión y ahí dice, mira, sabes que el problema son las personas, ¿no? Todo esperamos que eso no pase. Y esa parte, no sé en verdad qué va a pasar ahí. Ya muchos están hablando, bueno, Elon Musk ya está diciendo, oh, que en 10 15 años trabajar va a ser opcional. Yo digo, bueno, sí, ¿cómo vamos a vivir? No sé qué va a pasar ahí, pero sí, va a haber mucho trabajo en esa parte de que traer el resto de las masas. Claro, claro. Y ni idea qué puede pasar. Buenísimo, buenísimo. Ya estamos llegando al final. Rápidamente, algunas recomendaciones de libros, podcasts o videos de YouTube, como mencionabas, María, que ustedes quisieran dejarle a la audiencia acá. Obviamente, en el idioma que esté disponible, ahora pueden traducir directamente con IA en cualquier idioma, así que no hay ningún problema. Lo digo porque, bueno, María, tú hablas como 6 idiomas, entonces me imagino que escuchas podcast en todos los idiomas. Entonces, si nos pueden dejar algunas recomendaciones para la audiencia, de manera que ellos también se vayan empapando un poco más, aquellos que quieren ya empezar a aprender de la mejor forma, ¿qué les recomendaría? Buenísimo. Yo tengo una influencer que me encanta. Se llama Cleo Abram. Lo voy a poner aquí mismo. Ajá, ponla ahí en el chat para que todos tengan acceso. Ella básicamente explica términos complicados y en términos fáciles. Los Ok, traduce. Y no solamente ella te trata de explicar algo, y no solamente de los modelos de inteligencia artificial, es literalmente puede ser de ciencias, puede ser de cualquier tema humanístico, va de muchos temas, pero ha tenido entrevistas con líderes de OpenAI, con líderes de NVIDIA, de la industria grande de la IA, que vale la pena escuchar, ver a gente hablar del tema. A mí eso me ayuda. A mí me gusta que escuchar a gente que es dueño del tema, cómo ellos explican lo que están haciendo y qué significa esto para mí. Y luego yo sacar mi propia opinión y meterla en mi propio contexto de, ok, ¿cómo ahora yo puedo usar esto en mi ambiente? ¿Cómo puedo yo explicar esto a mi organización? Y eso, digamos, mi favorito. excelente. Pedro, En mi caso, a lo mejor bueno, como yo soy más técnico, voy a sugerir a uno de los originadores de inteligencia artificial, de Convolutional Neural Networks, que ahorita está en las noticias, de hecho. Su nombre es Yang LeCun. Yang LeCun no solo es uno de los fathers Neural Networks. Ahorita bueno, está saliendo de Meta, era el Chief AI Officer de Meta, está setting up y tiene algunos podcasts, pero también tiene muchas publicaciones, de hecho, muy technical, porque es profesor también en New York University as well. And I recommend him because, well, he's been mentioning, ha estado mencionando muchas veces que LLMs no es la manera de llegar a inteligencia general artificial.
De hecho, está saliendo de Meta ahorita para hacer, set up su propia startup que se llama World Models o modelos del mundo, que tratan, bueno, más o replicar más cómo un humano funciona, cómo entendemos gravedad, cómo entendemos movimiento. De hecho, él tiene muchos buenos ejemplos que dice que, mira, el cerebro humano, ya cuando tiene 3 4 años, Y logrado se te... procesar más data de todos los datos que la mayoría de los LLMs trabajan para hacer lo que hacen. Entonces, imagínate, cuando comparamos las cosas, sí, bueno, todavía LLMs están bien para lo que estamos haciendo ahorita, pero en verdad para donde necesitamos llegar para full inteligencia artificial, Ella. hace falta otras cosas. Y sí, Jan LeCun en ese sentido, bueno, está ahorita en las noticias y tiene varios podcasts que son buenos, pero sí, él es muy técnico, es profesor de la universidad y, como dijo, el originario de Convolutional Neural Networks. Pero bueno, si alguien... Excelente. Excelente, Pedro y María. Oye, qué lástima, bueno, estos espacios son bien cortos, pero les comento rápidamente, Pedro está en Londres y María está en Bélgica, ¿cierto, María? Sí. Y bueno, ya no sé ni qué hora, no voy a preguntar qué hora es para ustedes en un viernes, estamos aquí, están aquí con nosotros. Me imagino que en Bélgica por lo menos un viernes en la noche algo se hace, pero María decidió estar con nosotros acá. Igual Pedro en Londres, ¿no? En Londres debe estar lloviendo, así que no me preocupa tanto. Hoy no, hoy no. Hoy no. Ganamos. Pero Bueno, estaba muy frío. Sí. ¿algún comentario, Zoraida o David, desde la sala? Tenemos tal vez para una sola pregunta desde la sala si la hay, o algún comentario en general. Por aquí Carlos mencionó los avances en robótica van muy de la mano con lo que menciona Pedro, ¿ok? Y aquí ya están las referencias de los podcasts las autoridades en este tema. No sé, David o Soraya si quieren abrir o alguien en la audiencia quiere abrir para algún comentario. Tenemos un minuto para eso. Excelente. Bueno. Pedro y María, de verdad, infinitamente agradecido que hayan tomado el tiempo. Tenemos el 2026, ya estamos preparando varias cosas para tener más esta conversación, especialmente con todo el grupo. Y bueno, la idea es que sigamos profundizando y trayendo esto a los estudiantes, a los profesores que están en Venezuela. Nosotros no solamente tal vez donamos las computadoras, como ya nos conocen, por dotar de computadoras a los profesores, sino que creo que esto también hace parte de las cosas que aportamos en el día a día de los profesores y de los estudiantes. Entonces, tenemos que hacerlo más frecuente. Un comentario, Eh, Jordi, disculpa que te interrumpe. Bueno, muchas gracias. Las aclaratorias con respecto a la inteligencia artificial, creo que esa palabra define mucho, ¿no? La inteligencia artificial hay que usarla, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, pero bueno, hay que usarla. Ustedes aclararon muchas de esas cosas y el otro dice cuáles serían las inteligencias o los chatbots o las aplicaciones o las plataformas o más recomendables para los estudiantes universitarios. Bueno, hay varias que son también dedicadas para estudiantes universitarios y pueden buscarla, pero yo creo que sin irnos con mucha complicación de los nombres, yo me iría por la versión gratuita de ChatGPT, Gemini, Copilot. Háganlo fácil, háganlo asequible también para las diferentes circunstancias y úsenlo de manera responsable. Sí. exacto. Yo Exacto. también opino lo mismo, pero obviamente depende si, por lo menos yo trabajo mucho en código y ahorita código, inteligencia artificial está haciendo más y más el código que yo solía escribir. Y para eso hay específicas herramientas, por lo menos Cursor es un nuevo IDE, Development Environment, que ya, bueno, está haciendo muchísimas cosas, por ejemplo, y Cloud Code también. O sea, depende a veces qué quieras hacer y de hecho eso es lo que está pasando mucho. Depende de qué te quieres especializar. Si eres programador, ingeniero en computación, sí puedes ir Cloud Code o Cursor. Excelente, excelente. Bueno, los tengo que dejar. Ya estamos un poquito detrás del tiempo, pero Sí. de verdad les agradezco enormemente. Un millón de gracias. Pedro, María, aplausos ahí en A presencia y ustedes, virtuales. muchísimas gracias por todo Dale. y estamos disponibles por LinkedIn. Quien quiera seguir la conversación, si tienen más preguntas, a su orden, disponible lo que necesiten. Gracias por organizar Gracias, este evento tan María. bonito. Gracias, Gracias. Pedro.